Hola mis estimados estudiantes de química o de cualquier rama que va a ver química. Sean bienvenidos a este su canal donde estaremos aprendiendo química. En esta ocasión vamos a comenzar con lo que es química orgánica. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte para que otros más conozcan. Acá estaremos resolviendo de orgánica, de química analítica, química general. Estaremos subiendo diferentes videos para que aprendan mucho mejor lo que es la química. Estaremos resolviendo también capítulos de los libros de química general, o sea, de los problemas que ellos tienen, así como también de química analítica, para que se tenga un completo entendimiento de cada uno de los problemas. Entonces sean bienvenidos a nuestro canal y esto es Aprendamos Química, ¿verdad? Entonces comenzaremos aprendiendo el día de ahora lo que son las nomenclaturas de química orgánica. Habrá un video casi por cada uno. Aquí vamos a tener videos de toda índole, como os decía, nomenclatura, reacciones, entre otras. Van a ser una gran cantidad de videos, los videos de donde estemos explicando reacciones, síntesis y cosas así. Trataremos la forma de que no sean tan largos. Posiblemente en los videos van a estar viendo pausas, que se salta el video, pero va a ser para tratar de evitar que los videos sean muy grandes y en ese lapso nos vamos a estar escribiendo los problemas para que así no salga muy grande. O sea que de repente ustedes van a ver aparecer lo que son ya escritos los problemas para evitar alargar mucho los videos. Entonces recuerda, suscríbete, dale like, comparte y deja correr los anuncios para apoyar a este su canal. Comencemos. Vamos a ver lo que es la nomenclatura orgánica de alcanos. La nomenclatura de alcanos se divide en dos tipos principales, pero acá vamos a ver los tres tipos de nomenclatura. Los alcanos tienen la nomenclatura común, la derivada, conocida también como stock, y la nomenclatura IUPAC. La nomenclatura común se subdivide en común y estricta común. La estricta común la explicaremos ya que se haya visto lo que es el sistema IUPAC, porque para poder comprender la estricta común nosotros debemos de saber hacer la IUPAC. Ahora bien, la común tiene una regla esencial principal y es que no se puede nombrar un compuesto en común si éste no tiene una estructura o forma conocida. ¿A qué se refiere esto? Nos vamos a aprender las estructuras y sus variantes. Por ejemplo, normalmente todos nos aprendemos este esqueleto de esta forma. Puede estar escrito así, en forma lineal, cruzado hacia el otro lado. Recuérdense, no necesariamente va a estar en esta forma. Puede estar doblado, recto, como quiera que sea, pero la estructura seguirá siendo la misma. Entonces nosotros tenemos que aprender a buscar el esqueleto de 3 unido de esa forma. O en su caso una estructura parecida. A esta estructura se le llama ISO. Nos vamos a aprender de que cada estructura en común tiene una limitante hasta dónde puede llegar. Yo no puedo decirle ISO a cualquier estructura que sobrepase la capacidad que la IUPAC ha delimitado. Esto viene desde el sistema anterior porque aquí vamos a aplicar las reglas de nomenclatura actuales. Pero lo que es estas partes no han sido cambiadas por las nuevas reglas de nomenclatura, se siguen manteniendo. Entonces la estructura ISO tiene la peculiaridad que va desde 3 carbonos hasta un máximo de 6 carbonos. ¿Qué significa eso? Yo no puedo hacer una estructura ISO
o decirle ISO a un compuesto que ya tenga 7 o más de 7 carbonos. Veamos, ¿qué quiere decir esto? Cada vez que yo vaya a adicionar un carbono extra, se adiciona en este punto, ¿ve? Este es ISO. Si se fijan, el esqueleto este se sigue manteniendo en este punto, ¿ve? Yo le he adicionado uno acá. Aquí tenemos el ISO de 4. Veamos el ISO de 5. Recuérdense, yo voy a seguir adicionando en el sentido en que está la unión. Ojo, recuérdense que no necesariamente puede estar para este lado, puede estar para acá o para abajo. Puede estar en cualquier dirección, no solamente en línea recta. Nunca te acostumbres a buscarlo en línea recta. Vamos a hacer el ISO de 5. Entonces yo se lo adiciono acá, ¿eh? Esta cadena pudiera estar hacia acá o hacia acá. O hacia arriba. O sea, no va a ser necesario que por ley tiene que ir hacia un solo sentido, no. Miren, yo voy a buscar que esté el esqueleto del ISO. Fíjense bien, voy a escribir este compuesto. Si ven, el compuesto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vengo yo y busco la estructura principal ISO. Entonces veo que sí hay un esqueleto ISO presente. Por lo tanto, en total esto tiene 6 carbonos. Sí es permitido, ¿eh? Eso tendremos que tener en consideración. Si la estructura pertenece o no a un diseño ya conocido y que este no sobrepase su máximo. El siguiente esqueleto que nosotros también nos vamos a aprender es el siguiente. Por desgracia, este esqueleto solamente funciona cuando él esté como radical y ya vamos a ver esa situación. A este compuesto se le conoce, o a esta estructura se le conoce como la SEC, y el de 4 es el único que existe, no existe otro. ¿Ya? Sí, es el único que existe. Entonces, bien, aquí no va a haber dónde perderse. El único problema de este esqueleto es que él pudiera estar así. Y dar tendencia a confusión. Está cruzado. Como les digo, no solamente puede estar en línea recta, puede estar doblado, recto, como él quiera. Aún puede estar formando una estructura como esta. ¿Sí? O sea que nosotros lo que debemos de tener en consideración es si es o no la estructura que necesitamos, ya sea que esté recta, doblada, como quiera que sea que esté. La siguiente figura geométrica que debemos de aprendernos, diciéndolo así, es esta. Esta estructura, si la comparamos con una letra invertida, podemos ver de que tiene la forma de una T invertida. Por lo tanto, la orgánica le llamó TER. La TER solo existe el de 4 carbonos y el de 5, o sea que solo de 4 y 5, no existe otro. El TER, si quiero hacer el de 5, tiene la peculiaridad que el siguiente carbono se lo pueden o puede estar adicionado, mejor dicho así, en cualquiera de los 3 puestos. Esa es una peculiaridad de esta estructura. La siguiente estructura que debemos de aprendernos también para el sistema de nomenclatura orgánica
la común de los alcanos es esta. Esta estructura, que si se fijan son 5 carbonos formando una cruz, es conocida como la estructura neo. El neo solo existe el de 5 y el de 6 carbonos. No le vayan a decir neo a algo que tenga más de 6. Quiere decir que sexto carbono se le puede adicionar a cualquiera de los 4 carbonos que están en la punta. Recuerden, no podemos adicionárselo al carbón del centro por la situación de que cada carbono solo puede funcionar con 4 enlaces. Si vemos, este carbono ya tiene sus 4 enlaces alrededor. Por lo tanto, ella no puede recibir otro carbono o otro elemento, hidrógeno, cloro o lo que sea. Entonces, tenemos esas estructuras que van a ser bastante críticas en todo lo que es el sistema de nomenclatura. Entonces, la nomenclatura común nos vamos a basar con esas estructuras que acabamos de ver. Y como él nos dice, tenemos que nombrarles si es una figura conocida. Vamos a ver la lista de los compuestos que tenemos que memorizarnos. Muy bien, acá tenemos una lista de los compuestos que nos tenemos que memorizar los nombres. En la nomenclatura de los compuestos orgánicos, esta está basada en la cantidad de carbonos que tiene la molécula. Por ejemplo, un carbono. Este compuesto se llama metano. Ojo, tenemos que irnos aprendiendo cada nombre, porque los nombres de todas las demás familias orgánicas que vamos a ver, todas derivan de esta nomenclatura, o sea, la nomenclatura de alcanos. Entonces acá hay que memorizarse estos compuestos. 2 carbonos. Al compuesto orgánico de 2 carbonos se le conoce como etano. 1, 2, 3. Al de 3 carbonos le conocemos como propano, que es el gas de cocina. Acá les voy a explicar algo. Este número, afuera del paréntesis de lo que es subrayado, significa que los carbonos están en la siguiente forma. Si ahí me dice 2, 1, 2, CH2 en línea. Si el número fuera del paréntesis dice 4, está diciendo que ahí hay el equivalente a 4 unidos en secuencia. Entonces nosotros vamos a contar de la siguiente forma: 2, 3, 4. Es el alcano de 4 carbonos. A esto se le conoce como butano. 3, 4, 5. Al alcano de 5 se le conoce como pentano. 4, 5, 6. Al alcano de 6 se le conoce como hexano. 5, 6, 7. Al de 7, heptano. 6, 7, 8. Al de 8, octano. 7, 8, 9. A este se le conoce como nonano. Y acá tenemos el de 10, que se llama decano. De ahí en adelante hasta llegar al de 19, los nombres de ellos siguen los prefijos griegos acompañando a la palabra del decano. Por ejemplo, 9, 10, 11. Este se llama un decano. 10, 11, 12, do decano. 11, 12, 13. Prefijo que anota 3, tri
decano. Por lo tanto, si vemos aquí 12, 13, 14, prefijo que denota 4, teta decano. Si ven, el nombre de este sí no concuerda con butano. Aquí se utiliza un prefijo griego que denota que hay 4 carbonos. Entonces, tetradecano. Para el de 5 sí, penta es el que denota la cantidad de 5. Entonces es pentadecano. El de 16 va a ser hexadecano. 17, heptadecano. 18, octadecano. 19, nonadecano. Pero ¿qué sucede con el de 20? El de 20 tiene un nombre específico y se le conoce como el eicosano. Algunos textos dicen icosano. Entonces estos nombres son los que debemos memorizarnos para lo que es el sistema de nomenclatura común. Muy bien. ¿Qué ocurriría si yo veo cualquiera de estas estructuras? Yo automáticamente tengo que nombrarlas. Pero ¿qué sucede si viene y yo encontrara la siguiente molécula? Como podemos ver, todos los nombres que estaban presentes son moléculas lineales, cuando la molécula que está escrita en ningún momento es completamente lineal, porque tiene estos dos compuestos, estos dos carbonos unidos de esta forma, y eso en ningún momento lo hace un compuesto puramente lineal. Así que no puedo nombrarlo como uno de estos. Reconociendo las figuras geométricas que mencionábamos al inicio, si yo seleccionara este carbono, estuviera viendo casi una figura, pero si recordamos que nos decía la estructura, la estructura neo, ter está ahí, pero no puedo decirle ter. Esta es una estructura de esqueleto neo. ¿Qué nos decía la estructura de esqueleto neo? Que solamente existe el de 5 y el de 6. Si yo veo, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto ya no es neo. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? El sistema de nomenclatura común dice que no tiene nombre común. ¿Sí? Eso es lo que estaría sucediendo si nosotros encontramos una estructura, como es el caso de esta, que no tiene una estructura conocida, un diseño conocido, o el diseño que puede tener se sale del sistema de nomenclatura que nosotros conocemos. Ahora bien, ¿qué sucedería si yo veo la siguiente estructura? Buscándola en el sistema de nomenclatura que mencionábamos, esto sí pertenece a una estructura geométrica, ¿verdad? Estamos viendo que acá veo un esqueleto conocido y en la forma ISO. Por lo tanto, vengo yo y recuerdo el sistema de nomenclatura lo que me dice. La ISO solo puede haber una ISO hasta el de 6 carbonos. Por lo tanto, veamos 3, 4, 5. Esta estructura es permitida y sí se puede nombrar en sistema común. ¿Cómo dice la regla para nombrar alcanos de esta forma? Dice, comenzará dando el nombre de la estructura de la forma geométrica que está formando. En este caso, comenzamos diciendo ISO. También se puede abreviar, ya lo vamos a ver. Y dice, darás después de él el nombre del alcano de igual átomos de carbono. Como tantos carbonos tiene tu estructura, veamos, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿cuál era el alcano que teníamos en la lista de 5?
pentano. Entonces este se llama isopentano. La otra forma de escribirlo es que la palabra iso se puede abreviar por la letra I, ¿sí? Ponemos un guión y decimos pentano. Es la otra forma de hacerlo, se puede hacer abreviado. Y es la estructura isopentano. Entonces en el sistema de nomenclatura solo vamos a poder nombrar estructuras conocidas. No podemos nombrar estructuras raras o fuera de lo que las reglas te están diciendo. Así que hay que aprenderse cada una de los sistemas, de cuántas puedo decir ISO, hasta dónde puedo decir SEC si es que existe otras. Recuerden que SEC solo es una. La TER, hasta cuánto es permitido. La NEO, hasta cuánto es permitido. Otra forma que pueden tomar los alcanos es una forma cíclica. Como por ejemplo, este triángulo. Esa es otra estructura que pueden formar los alcanos. La forma de ese triángulo equivalente, para que se vea, es acá. Cada punta equivale a un carbono presente en la estructura. Esta es una figura geométrica de triángulo. Pero todas las figuras, dice la regla de nomenclatura, que cierran una cadena formando cualquier estructura cíclica, dice que se nombrarán, dice, anteponiendo la palabra ciclo. Y mencionarás el alcano de igual átomos de carbono, como tantos carbonos tiene el ciclo que está formando. Veamos. 1, 2, 3. Si nos vamos a las reglas de nomenclatura, de los 20 alcanos que nos aprendimos, el de 3 es el propano. Entonces este es el ciclo propano. Veamos esta. ¿Cuántos carbonos le vemos acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recuérdense que cada punta es un carbono. Entonces, alcano de 6, hexano. Entonces este es el ciclo hexano. ¿Sí? Entonces, recuerden, solo podemos nombrar estructuras que no sobrepasen las cantidades permitidas. Un ciclo puedes hacerlo de 10, 20, no importa cómo cierre la cadena. Ahora bien, hay un problema si en los ciclos ya hay sustitución. Pero esa nomenclatura va a ser más adelante. ¿Por qué? Porque esa es otra familia que se va a desarrollar. Es una familia aparte. Mencionamos de los ciclos porque posiblemente hay textos que los ciclos los meten en la familia de alcanos normal. Entonces mencionamos eso porque ellos son parte de la familia de los alcanos. Y como les digo, algunos textos a veces los incluyen ahí. Pero en realidad acá lo vamos a desarrollar aparte porque es una familia más que hay que desarrollar. Muy bien. Entonces nuestra limitante en la nomenclatura común, como decíamos, es que no podemos nombrar estructuras de gran tamaño o que tuvieran sustituyentes que hacen variar el nombre. Tal es el caso. Veamos esta otra molécula. Veamos. La estructura ISO también puede estar un poco torcida. Y yo veo que acá está el esqueleto de los 3 carbonos de la estructura ISO. Veamos, los esqueletos que nos aprendimos era así para la ISO, pero no necesariamente puede estar así, puede estar casi formando una B también escrita,
¿sí? Y acá lo estamos viendo. O sea, aquí hay presencia del esqueleto ISO. Veamos si el sistema de nomenclatura común nos permitiría nombrar este compuesto. 3, 4, 5, 6. Está dentro del máximo permitido, pero tenemos una situación. Hay un bromo unido a la cadena. Por ese bromo no podemos hacer el sistema de nomenclatura común, dado que ese bromo está haciendo aparecer otro sistema de nomenclatura. Y la estructura ISO solo se le puede decir ISO cuando tiene el diseño como tal. No tiene algo más que distribuya hacia otro lado, que sería este caso. ¿ves? Está distribuyéndose un bromo hacia otro extremo. Por lo tanto, nuestro sistema de nomenclatura común para los alcanos es el más sencillo y el más fácil de nombrar. Ahora bien, vámonos al segundo sistema de nomenclatura que vamos a dejar en nuestro video actual. El sistema de nomenclatura derivada o stock. ¿Cómo es ese sistema de nomenclatura? Muy bien, el sistema de nomenclatura común, perdón, de stock, la común ya sabemos que está basada en en que si es estructura conocida, solamente así se puede nombrar. Pero el sistema stock o derivada nos permite hacer otro tipo de nomenclatura. ¿En qué se basa el sistema de nomenclatura derivada o stock? Dice la regla de este sistema: vas a seleccionar como carbono principal, o sea, un solo carbono, al carbono más sustituido. ¿Por qué lo va diciendo así? Porque él tiene un orden de prioridad. Su orden de prioridad es cuaternario mayor que terciario, mayor que secundario, mayor que primario. ¿Qué significa eso? Yo voy a buscar al carbono cuaternario. El carbono cuaternario, para que tengamos la idea, es aquel que tiene 4 cosas unidas a él, diferentes a veces de hidrógeno. Digo a veces porque hay quienes los consideran, pero en realidad la verdadera regla es que debe de ser diferente de hidrógeno. Veamos acá. Este carbono tiene 1, 2, 3, 4 carbonos unidos a él. Por lo tanto, ese carbono es cuaternario. Veamos este carbono. ¿Cuántos tiene unidos a él? 1, 2. Cosas diferentes de hidrógeno. Él es secundario. Veamos este carbono. ¿Cuántos tiene? 1, 2, 3. Por lo tanto, este es terciario. ¿Y este carbono cuántos tiene? Él solamente está unido hacia este. A eso es a lo que se le llama primario. Igual acá. Este solo está unido a este. Este es un carbono primario. Veamos el caso del que tiene el halógeno. Ese carbono, ¿cuántos tiene? 1, 2, más el enlace hacia el bromo, 3. A eso es a lo que les llamaríamos también un carbono terciario. Recuérdense que el principio es que sea diferente de hidrógeno. Ahora bien, apliquemos las reglas de nomenclatura derivada. Dice que primero comenzaremos seleccionando el carbono más ramificado. Y revisaremos lo que queda alrededor de él para saber si son radicales conocidos. Muy bien, aquí vamos a comenzar a hablar de radicales. El radical se le llama a toda aquella estructura orgánica que quedará fuera de la sección seleccionada, que en este caso es un carbono. En el caso de la nomenclatura IUPAC verán que es una cadena completa. Entonces lo que queda unido a la parte seleccionada, a eso es a lo que se le conoce como un radical. ¿Por qué? Si él estuviera completo en sus carbonos, ¿sabes? Para entender mejor lo vamos a hacer así. Él tendría los 3 hidrógenos en el carbono, pero ¿qué sucede? Cuando yo selecciono a este enlace queda sin sustituyentes, por lo tanto
este hidrógeno desaparece y ahí queda el enlace correspondiente. Entonces, a esta forma de unión que le hace falta un hidrógeno, o sea, un puesto de estar ocupado, es a lo que se le conoce como radical. También ellos tienen una pequeña variante y su nombre cambia. Dice la regla que para nombrar esto como un radical, se deberá nombrar como radical de la correspondiente familia. Es de la familia de alcano. Dice la regla que vamos a sustituir la terminación ano, ¿sí?, del alcano por il. Quiere decir que si yo tuviera el primero de la serie, veamos, metano, sustituyo metil. En este caso tiene dos carbonos. Recuerdo el alcano de dos carbonos. Etano, quito la terminación ano y pongo il, etil. Eso es lo que vamos a estar usando en la nomenclatura derivada. Ahora bien, dice la regla, vas a verificar que cada uno de los que quedan alrededor del carbono seleccionado sea una estructura conocida en sistema común. Si no es estructura conocida, no tendrá nomenclatura derivada en ese carbono y te pasarás al siguiente carbono en prioridad para verificar si en este tuviera, y así sucesivamente hasta descartar todos los carbonos. Si en ninguno de ellos se cumple que esté rodeado por radicales conocidos en sistema común, entonces el compuesto no tendrá nomenclatura derivada. Veamos. Dos carbonos en forma lineal, sí, es radical etil. Voy a poner su nombre aquí para que nos vayamos ubicando. Etil. Dos carbonos en línea recta, es radical etil. Un carbono y un carbono. Ah, el de un carbono dijimos que se llamaba metil. Por ser de la primera serie, viene del metano. Quito la terminación ano y pongo il. Entonces, metil. Metil. Ahora bien, ¿cómo se nombran en el sistema de la derivada? Dice la regla que se nombrarán en orden alfabético, dice la regla actual, porque anteriormente no se hacía así. Entonces, recuérdense que dijimos que vamos a estar con las reglas actuales. Se nombrarán en orden alfabético considerando la primera letra de dichos radicales. Esta comienza con E, M y M. Pero dice la regla, si existe más de una vez el mismo radical, usarás un prefijo griego que denote la cantidad de veces que está. O sea que vamos a usar di, tri, tetra, penta, hexa, dependiendo la cantidad de veces que él esté. Tenemos la ventaja de que en nomenclatura derivada hasta el de tetra es el máximo que podemos usar. O sea que vamos a usar di, tri o tetra dependiendo. En este caso hay dos del mismo en cada sentido. Vamos a usar di en cada caso. Orden alfabético. La E va antes que la M. Por lo tanto, decimos dietil. ¿Sí? Vamos a darlo con nombre de radical. Dice la regla que entre cada nombre se separará por una coma. Entonces tenemos el dietil, dimetil, porque tengo 1 y 2, coma, y de ahí nos dice la regla que para terminar dando el nombre de nuestro compuesto, vamos a decir el nombre de la cadena seleccionada. Pero como solo seleccionamos un carbono, entonces él va a tomar el nombre del alcano de igual átomos de carbono que la
de lo seleccionado, y en este caso es el alcano de un carbono, el cual se llama metano. Entonces nuestro compuesto se llama dietildimetilmetano. Apliquemos el sistema de nomenclatura derivada a estos otros dos. Seleccionamos un carbono, dice, el más ramificado. Yo veo que aquí hay un primario, un secundario, un terciario, otro primario y otro primario. Por lo tanto, el de mayor prioridad es el terciario. Veamos si lo que quedó unido a él son radicales conocidos en sistema de nomenclatura común. Etil, metil, metil. Sí, los tres son conocidos. Por lo tanto, en ese carbono se puede hacer nomenclatura derivada o stock para este compuesto. Por lo tanto, decimos lo siguiente. Vamos a poner los nombres de cada uno de los radicales que conforman esto. Este es el radical etil. Ahora bien, este alcano de un carbono, metano, en radical metil. Lo mismo, alcano de un carbono, metano, en radical metil. Recuérdense que vemos el alcano igual a átomos de carbono. Dos carbonos, etano. Quitamos la terminación ano y ponemos il, etil. Vámonos a escribir el nombre. Recordemos que las reglas nos dicen en orden de nomenclatura del alfabeto griego. Perdón, del alfabeto. Etil, metil, metil. Este comienza con este, con M y este con M. Por lo tanto, tenemos lo siguiente. Comenzamos con la E. Etil, solo veo que hay uno, así que el prefijo griego hubiera sido mono, pero por principio de orgánica, mono no se escribe. Entonces, seguimos, coma. En orden alfabético sigue la M, pero veo que los dos son metil. Por lo tanto, voy a ocupar un prefijo que denote la cantidad de veces que está y decimos dimetil, coma, y ahora mencionamos la cadena seleccionada. Dimetil, alcano de un carbono, metano. Vamos a ver en el caso de este compuesto. Por principio, la cadena principal, o sea, el carbono principal en este caso, sería este, porque es el más ramificado, en teoría. Pero ¿qué ocurriría si yo selecciono ese? Este y este son radicales conocidos en nomenclatura común, pero este, debido a este halógeno, no lo es. Por lo tanto, mi carbono central no puede ser ese, porque el radical que queda en este extremo, debido a este halógeno, no es un radical o estructura conocida en sistema común. Pero también este carbono es terciario. Veamos qué ocurriría si seleccionamos este carbono como nuestro carbono central. El halógeno como radical se llama bromo, así que él sí existe. Los halógenos se pueden ocupar como radicales. Este es el caso de cloro, bromo, yodo y flúor. Si aparecen ellos, son nombrados también como que fueran un radical, en orden alfabético correspondiente a su primera letra del nombre. Ahora bien, un carbono viene del metano, es conocido, pero esta estructura será conocida, o sea, aquí es como que yo tapara cabe. Sí es conocida, estoy viendo un esqueleto conocido que es el esqueleto ISO, más este, entonces tengo un ISO de 4 carbonos, así que sí es conocido y sí se puede hacer entonces la nomenclatura derivada en este punto. Existe una situación, si no se hubiera podido hacer acá, de todas formas no se hubiera podido seleccionar ningún otro carbono, dado que el radical que iba a estar apareciendo iba a tener bromo en su cadena. Por lo tanto, eso nos impediría, y diríamos al igual que la nomenclatura común, que no posee nombre
en nomenclatura derivada o stock. En este caso sí posee. Vamos a escribir los nombres de nuestros radicales. Este es bromo. Alcano de un carbono metano en radical metil. Ya vimos que este tiene una figura geométrica conocida y es la estructura iso. Ahora veamos cuántos carbonos tiene nuestra iso. 1, 2, 3 y este 4. Recuerden que la regla nos dice que el iso va a tomar el nombre del alcano igual a átomos de carbono que toda esa estructura. Tiene 4. Es el butano. Entonces este es el iso butano. Ahora bien, vamos a dar entonces el nombre de nuestro compuesto ya en sistema derivado. En los radicales hay dos estructuras que no se pueden usar la primera letra. Tal es el caso de la SEC y la NEO. En cambio la ISO sí se puede ocupar. Quiere decir que acá la letra que voy a ocupar como inicial va a ser la I. ¿Sí? Porque esta sí es permitida. Al no ser permitida, lo que se hace, como en el caso de la SEC, es que se toma la letra del nombre del alcano que le sigue. O sea que si esto hubiera sido SEC, aquí la letra a tomar en orden alfabético era la B, porque seguía butano. Aquí tengo B y aquí tengo M. Por orden alfabético primero iría el bromo y veo que solamente hay uno, por lo tanto digo bromo, coma, la I va antes de la M, por lo tanto isobutil, convirtamos esto a radical, quito ano, pongo il, ¿sí? Isobutil. Y por último la M. Metil, coma, y ahora nombramos la cadena central, que es un carbono, y es el alcano de un carbono, por lo tanto, metano. Este es el sistema de nomenclatura más sencillo que vamos a ver, lo que es el sistema de nomenclatura común y derivada de alcanos. Y es el más sencillo porque las reglas solo nos restringen a que solo podemos usar, en el caso de la derivada, aquellos compuestos que tengan un carbono que se rodee de radicales conocidos. Con uno que no sea conocido o no sea permitido en nomenclatura común de alcanos, no nos permitirá nombrar el compuesto en sistema derivada. Por consiguiente, también los alcanos en nomenclatura común no los podríamos nombrar porque la misma regla nos dice que solo los podemos nombrar si y solo si tienen una estructura conocida en sistema común. De lo contrario, tanto en la nomenclatura derivada como en la nomenclatura común, escribirías como respuesta no posee nomenclatura derivada, si es el caso que te está pidiendo derivada, o no posee nomenclatura común. Bueno, nos quedamos hasta acá, nos vemos en el próximo video. Recuerda suscribirte a nuestro canal, dale like, comparte para que otros más puedan estar en nuestro chat y en nuestro canal, para que todos puedan aprender química. Recuérdense que estaremos realizando no solamente de química orgánica, sino que también de química general, química analítica. Y si el destino nos lo permite, vamos a ver si podemos estar también desarrollando acá en nuestro canal de fisicoquímica. Pasen un feliz día.